pupila es más fácil, ¿ya? Entonces, miren esta imagen. Este que tiene. ¿Dónde está la lesión? No, pero ¿de qué par? ¿De qué par craneal? Oculomotor. Ah, muy bien. Sí, entonces ven la diferencia entre gatos y perros. Va a ser mucho más fácil poder valorar en ellos, ¿ya? Ahora el trigémino. El trigémino es un nervio sensitivo y motor, ¿no es cierto? Entonces para ya poder valorar la parte visual también. Entonces voy a hacer el estímulo palpebral. Yo tendría que ver que el paciente parpadea, pero ¿cómo es el estímulo palpebral en este paciente? Aquí, empiezo desde el lateral, ¿sí? Miren, si ven cómo voy haciendo esto, y si hago a medial, tiene que parpadear. Miren, es diferente, ¿no es cierto?, con la respuesta de amenaza, ¿ya? Pero aquí voy estimulando toda la parte sensitiva alrededor del ojo, ¿sí? Lateral y medial. ¿Y la respuesta cuál sería? Parpadear, ¿cierto? Y también se hace el reflejo a nivel corneal. Entonces ahí con un hisopo ustedes pueden topar la córnea del paciente, ¿sí? No van a topar el párpado, van a la córnea, ¿ya? Y la respuesta sería que parpadee. Si por A o B yo veo que el paciente no parpadea, pero sí retrae el tercer párpado, ¿sí? Ahí puedo estar teniendo una lesión del facial también, ¿sí? ¿Ya? Pero miren, la respuesta sería, y a veces puede ser que el paciente no tenga una buena respuesta también o esté disminuida, y también tienen que valorar la de la córnea. Topan la córnea. En los pacientes que está disminuido igual pueden meter tranquilamente su dedo, porque como no puede parpadear o parpadea muy lento, ustedes meten nomás el dedito, ¿sí? Y obviamente el paciente no va a tener un parpadeo normal, ¿ya? Ahora el trigémino tiene 3 ramas, ¿sí? La oftálmica, la maxilar y la mandibular. Y ahí yo también tengo que ver la parte sensitiva, entonces puedo hacer con una pincita, puedo ir haciendo esto, ¿sí? ¿Ya? Y la respuesta sería que ligeramente se contraiga, ¿ya? ¿Sí? Ahora, para ver la parte sensitiva, vengo chulito. También tiene una rama justo por el pabellón, que también debería, miren, ¿sí ven? Como hago esto y se mueve. O sea, si estimularía de manera más ahí, miren, ¿sí? ¿Ya? Entonces van viendo en toda esta parte, y para ver la parte sensitiva específicamente del trigémino tengo que mandarle adentro la pinza, ¿sí? De las fosas. Obviamente que él va a hacer el estímulo quitarse, ¿no es cierto? Porque le molesta. Hay pacientes que ustedes hacen eso, y si está lesionada la parte del trigémino, ¿qué va a pasar? No, se deja. Entonces le pueden meter hasta el fondo y se deja, ¿ya? Ahora, también tenemos una parte motora, y en esa parte, ¿qué nomás íbamos a revisar? Todos los músculos, ¿no es cierto? Si un paciente tiene lesión a nivel del trigémino, toda esta parte de los temporales, del macetero, van a estar atrofiados. Y puede ser quizás que a veces sea la atrofia unilateral. Entonces, por eso es importante hacer la valoración bilateral. Ir palpando, ¿sí?, los músculos y ver que tengan simetría. Y obviamente también ver el cierre, ¿no es cierto?, de la boca, porque si tengo parálisis del trigémino, ¿qué va a pasar? No va a cerrar la boca, ¿no es cierto? Va a venir con la boca caída. Muy bien. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Puedo hacerlo? ¿Dónde está? Para ver la parte sensitiva. Muy gordita, te voy a lastimar, lo siento, pero tienen que ver. Vamos primero si van a hacerlo con este pedacito. Ven, gorda. Sí, miren.
Miren, si yo hago esto, ¿qué pasa? Se contrae, ¿no es cierto? Bueno, con esto va a ser más fácil. ¿Sí ves cómo se contrae? Ajá. Ya, entonces esto normalmente debería hacerse. Si tienen una pinza hemostática, con la pincita también podrían irle como haciendo pellizquitos. Pero si tienen por ahí como una agujita, va a ser más fácil. Si yo voy haciendo esto, la respuesta normal sería que se contraiga en esa zona la musculatura, ¿no? Ahí estoy viendo la parte sensitiva también, ¿ya? Bueno, eso veríamos. Y el facial, obviamente, les decía, ¿no? Que yo tengo que revisar si hay parpadeo en el paciente. Por eso el rato que revisábamos del óptico, pues veíamos si teníamos la parte visual, muy bien. Pero si parpadeaba, también valoraba el facial, ¿cierto? Muy bien. Tengo que ver la simetría de la cara, ¿sí? Si está simétrica. Si un paciente tiene lesión del séptimo par craneano, que es el facial, ¿qué vamos a ver? Lo que les pregunté, ¿no es cierto? El parpadeo superior no está caído. ¿Qué más? El velco también va a estar caído. La oreja también, el pabellón auricular va a estar caído, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Si yo estoy revisando ya el séptimo par craneano, ¿dónde creen que es la lesión? Si, por ejemplo, en este paciente va a ser contralateral o ipsilateral a la lesión. Ipsilateral, ¿no es cierto? Porque yo estoy en el séptimo par craneano. Hasta el cuarto era contralateral, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Ya? Entonces, miren en este paciente, si ven, ahí hacíamos la prueba de parpadeo. En ella, obviamente, veíamos el estímulo normal, pero en ese paciente, miren, no parpadea, ¿sí? ¿Ya? Incluso en ese paciente fácilmente, si le ponen el dedo en la córnea, ¿sí? Se va a dejar, no va a parpadear, ¿sí? Miren la respuesta de amenaza en ese paciente. No hay, no parpadea, ¿sí? ¿Ya? Y ahora revisando la otra parte de los pares craneanos, ¿no es cierto? El vestíbulo cochlear, pues veíamos, ese me va a servir, uno, para saber si el paciente tiene una buena audición, pero también en el equilibrio, ¿no es cierto? La parte de la audición, ¿qué prueba creen que voy a hacer? Exacto, sonidos fuertes, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, para ver si responde, ¿no es cierto? ¿Y el vestibular que voy a ver en el paciente? Oreja contra... Sí, tengo la de la síndrome cabeza, vestibular. pero ¿qué más entra dentro del síndrome vestibular? Aparte que el paciente está gladiado en la cabeza, ¿qué más veíamos? Nistagmo, ¿no es cierto? Entonces es importante ver la posición. Y hay muchos pacientes que tienen un nistagmo fisiológico que es posicional. No te vayas, chiquita. Entonces veamos si es que a ella se le puede ver un nistagmo posicional. Cuando ustedes vayan a querer ver un nistagmo posicional, tienen que tener el paciente ahí, ¿ya? Alzar la cabecita, ¿sí? Y al momento que ustedes alzan la cabeza, ella debería tener un ligero movimiento. No va a ser todo el tiempo cuando es patológico, ¿no es cierto? Pero sí podrían hacer la prueba para ver si se mueve. Otra sería que si yo le voy moviendo la cabecita para este lado, debería de tener ligeramente un movimiento hacia contralateral, ¿sí? Por otra vuelta, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacen los movimientos del rato que ustedes van a valorar al paciente? Uno, para ver si tiene un nistagmo posicional, hacen esto. Y ahí revisan, ¿sí? También pueden hacerle de lado, ¿sí? ¿Se acuerdan que el nistagmo tenía dos fases? Era una fase rápida y una lenta, ¿no es cierto? Y si tenía una fase rápida, iba a ser al mismo lado de la lesión o iba a ser contralateral, donde estaba la lesión, la fase rápida. ¿Dónde creen que iba a estar la lesión?
eso sí les dije en la anterior clase, en la parte del nistagmo, donde tenían una, por ejemplo aquí, miren, vamos en este, ¿ya? ¿Dónde estaba la fase rápida de ese paciente? La lenta no está hacia la izquierda, ¿no es cierto? Y la rápida, derecha. Entonces, ¿qué lado va a estar lesionado en ese paciente? ¿Ah? Lento era el mismo lado de la lesión. Ajá. Y la fase rápida era como la contralateral. ¿Ya? Entonces, si la rápida está derecha, ¿dónde está la lesión? A la izquierda. A la izquierda, muy bien, exactamente. ¿Ya? Entonces, acuérdense que cuando yo vea que un paciente tiene lesionada la parte del vestíbulo coclear, ¿qué voy a ver? Síndrome vestibular, nistagmo, ¿no es cierto? Voy a ver la marcha en ese paciente, ¿no es cierto? Para ver si está haciendo cycling, si está caminando labiado, atáxico, ¿no es cierto? Todo eso es lo que yo voy a valorar, ¿ya? El vestíbulo coclear, también veíamos una visión, como les decía, lo importante es hacer ruido, ¿ya? El glosofaringio ya vimos, ya valoramos en este paciente, ¿no es cierto? Porque ahí lo que tenemos que ver es que el paciente tenga una buena deglución. Y también, bueno, en ella, lo que más es que no se deje, pero como también se ve la parte de deglución, se puede hacer como un abatelenguas, bajarle y mandarle como un poquito más al fondo el abatelenguas y ver que trague. O también podemos hacer un estímulo externo. ¿Sí? Miren. ¿Se ven? Yo puedo presionar un poco la parte de del esófago y la tráquea. Y ya tiene que hacer como un movimiento de deglución. ¿Sí? Es más o menos como hacer el reflejo tosígeno en ese paciente. ¿Ya? Sí, eso también podrían hacerlo, pero si tienen un paciente que maneja bastante bien con una botelenguas o una pincita, le bajan un poco la mandíbula, pero tienen que ponerlo más hasta el fondo, ¿ya? No voy a hacer ahorita, o deja ver. Perdón. Lo siento. Suélteme, señora. Miren, ¿se ven? Debe ser esto. Ya. Hay otros pacientes que igual ustedes ponen esto, pero no va a tragar. Entonces, si no puede hacer ese reflejo, ¿qué nervio está lesionado? El glosofaringio. Y al mismo tiempo, en este movimiento también valoramos el vago, ¿no? El vago saben que tiene muchas ramas, ¿no es cierto? Entonces, al mismo tiempo, las otras funciones del vago ya podrá ver en la frecuencia cardíaca, en la respiratoria, pero como para una revisión rápida dentro del examen clínico, con esta prueba, ustedes valoran el 9º y el 10º par craniano, ¿ya? El accesorio, solo hay que revisar la musculatura, ¿no es cierto?, del cuello. Hay que revisar que no esté rígida, que no haya atrofia, que haya simetría, ¿sí? Todo eso deben ir valorando, ¿ya? Y es toda la parte dorsal del cuello y lateral. Eso es lo que tienen que revisar. Pero solo es tema de musculatura nada más en el 11º par craneano, ¿ya? Y el 12º tendrían que revisar cómo está la lengua del paciente. Si hay una parálisis del 12º par craneano, normalmente la lengua va a estar salida y caída. Y va a estar caída al lado de la lesión o al lado contralateral. Contralateral. ¿Qué creen? Del mismo lado. Sí, lateral, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya estamos valorando el 12º par craneano, ¿no es cierto? Y sabíamos que solo hasta el 4º era contralateral, ¿ya? Muy bien. Ahora también hablábamos de las reacciones posturales y era lo que tenemos que hacer ya en el examen clínico del paciente. La primera es la prueba de propriocepción consciente en el paciente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué haríamos? Ponerle la patita en una posición anormal. ¿Y cuál sería el reflejo de ella? Que regrese la patita. Tiene que poner en su posición normal. Y deben hacer varias veces. Perdón. Ya, eso. Entonces deben hacer varias veces en cada miembro, ¿sí? ¿Ya? Mira, ya como está bien, tiene una buena respuesta. ¿Ya?
tiene déficit, no mentira. Ya, miren, sí, tienen que hacer varias veces. Cuando vengan esos pacientes con paresia, como con debilidad, ustedes deben ayudar, tenerle de esta manera, aunque sea, para ahí sí ver la reacción, ¿ya? Porque si ustedes le dejan así y solo están haciendo esto y el paciente está débil, obviamente como que se va a botar, se va a sentar, ¿no es cierto? Y no van a poder hacer una buena valoración de la propiocepción, ¿ya? Miren, ¿ya? Los pacientes que tienen compresiones medulares, por lo general, es común que ustedes vean que haya déficit de propiocepción, ¿sí? Tienen una hoja libre por ahí de sus deberes que están haciendo. Ya. En perros grandes, de razas grandes, obviamente, cuando es un poco difícil que le suban a la mesa y demás, se recomienda poner una hojita y hacer esto, ¿sí? Que sea más grueso. Pero, bien, le quito y posiciono bien. ¿Ya? Esto es lo que deberían hacer. Eso hacen en grandes, porque a veces es como un poco difícil el manipularles en mesa. Entonces, ahí, si tienen alguna duda, pues le ponen una hojita por debajo y hacen esto. ¿Ya? ¿Sí? Un poco de pelitos. ¿Ya? Muy bien. ¿Les quedó claro esta? ¿Sí? Para ver la parte de la propiocepción también se puede ver otra postura, puede ser de la que ya veíamos. La reacción de salto, ¿sí? La reacción de salto es también para revisar la parte de la propiocepción del paciente y un poco la parte del equilibrio. Entonces, miren, ¿cómo se hace? ¿Sí? Tienen que dejarle solo una patita. Entonces, hazle, Jordi. Si puedes en el piso o ahí. Ajá. ¿Sí ven? Deberían ver que tenga entonces ahí hay que revisar, hay que hacerle como una pata. Esto siempre se hace para los miembros anteriores. Esa que está haciendo ahorita Jordi sería la prueba de carretilla, ¿sí? También es para revisar que haya buen equilibrio y propiocepción del paciente, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Esa es la de carretilla que ya hizo, ¿no es cierto? Entonces ahí cuando nosotros vemos que hay déficit quizás, vamos a valorar y vamos a pensar que hay una lesión en a nivel de T2 podría ser, ¿sí? Donde podríamos tener las lesiones. ¿Ya? Obviamente ya cuando estamos valorando estos tipos de, haciendo estas pruebas, siempre las lesiones van a ser ipsilateral, o sea, va a ser en el lado de la lesión. Normalmente en la prueba de acá, ¿no es cierto? En la reacción de salto, yo tengo que hacer con mi miembro anterior izquierdo, con mi miembro anterior derecho, ¿no es cierto? Y si en alguna de esas yo encuentro déficit, la lesión va a ser en ese lado donde encuentre déficit, ¿ya? No va a ser contralateral nunca, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. La prueba de carretilla, el de hemiestación y hemicolocación. Esta prueba, en cambio, se la hace de esta manera, ¿sí? Esa dale en el piso, yo. Ya, ese se le coge solo de un ladito y tenemos que hacer que se vaya o camine hacia lateral, ¿ya? Bien. Ahora del otro lado. Anchitos. Muy bien. Ajá. Está sano. Sí, entonces todo eso ustedes deben hacerlo, aunque piensen que es engorroso, aburrido y demás, para que ustedes puedan ver y hacer una neurolocalización específica en el paciente, tienen que hacer todo este procedimiento, ¿sí? Ya cuando tengan práctica, todo lo que estamos viendo y nos estamos demorando más de 2 horas, obviamente lo van a hacer en unos 5 a 10 minutos, ¿ya? ¿Sí? Entonces, esto también permite discernir cuando nosotros pensamos que puede tener una lesión unilateral o puede ser una hemiparesia que tenga el paciente, ¿no es cierto? Entonces, en esto es como que descartamos o confirmamos o que sea solo de un miembro donde está la lesión o que sea completamente lateral del paciente, ¿ya? ¿Sí? La prueba de colocación, ¿ya? Es esta, es muy fácil, ¿sí? Miren, esto tenemos que hacer. Se recomienda hacer la prueba de colocación
valoración, primero tapándole los ojos, ¿sí? Aunque al momento que le vas a hacer, ajá, te tapas, ¿ya? Exacto. Exacto, debe sentir, ¿sí? Que algo le está estorbando y ya debe poner una posición normal. Primero se hace con los ojos tapados y luego de manera visual, ¿sí? ¿Por qué se recomienda? Porque en eso estamos valorando netamente la parte de propiocepción. Porque muchos perros pueden quizás tener la parte propioceptiva quizás un poco alterada, pero si la visual está bien, por la visual es que ella ya se va a adelantar a poner la posición, ¿ya? Pero si le tapamos completamente, pues va a ser más fácil valorar completamente esa prueba, ¿ya? ¿Sí? Exacto, muy bien. Y eso también se tiene que hacer con los miembros posteriores, ¿sí? Tú le tomas, ¿sí? En la vuelta, ¿ya? Entonces también. ¿Ya? Ese está falloso. Los de están fallosos. Pero con las de adelante es mucho más fácil, ¿no es cierto? No. Cuando haces, cuando salen perritos grandes sí es un poco complicado hacer esto. Ajá, sí, es entre 2 al menos. Y tendrías que poner como un obstáculo no tan alto, ¿sí? Y ahí valorar, ¿sí? Pero en pequeñitos es mucho más fácil poder hacer todas estas valoraciones. Al mismo tiempo, cuando ustedes están haciendo esto, sí notan que la cabeza está más, el rato que hace el reflejo, ¿no es cierto? La cabeza está hacia dorsal, no es que está así botada, ¿sí? Es como una reacción para no chocarse contra la parte que yo estoy generando como un obstáculo en el paciente, ¿ya? ¿Sí? Entonces ahí que estoy evaluando las vías aferentes y la respuesta medular con nuestro paciente, ¿ya? Muy bien. La respuesta de corrección de postura, ¿sí? Es en cambio igual, solo lo tenemos como que le alzamos de las de atrás, ¿sí? Y ahí lo que tenemos que valorar, uno, es que los miembros anteriores tengan esa flexión, pero hacia craneal, ¿no es cierto? Que la cabecita, ustedes miren, cuando le alza a Jordi, miren la cabecita de ella trata de alzar un poco, como en un ángulo de 45 grados, ¿sí? Ahí álzale de lado. ¿Ya? ¿Sí ven? Que los miembros anteriores como que le ponen más adelante, sí, es que está tratando de equilibrarse, ¿no es cierto? Un paciente que tiene déficit neurológico obviamente hacen esa prueba y se va a caer, se va a golpear, ¿no es cierto? Entonces ahí también que estamos revisando si hay alguna lesión vestibular que no sea tan marcada, porque puede ser que tenga una pequeña lesión vestibular, pero yo no veo ni nistagmo, no veo ni ladeo de cabeza, entonces esto me sirve como para corroborar en el paciente si está teniendo una lesión vestibular o no, ¿ya? Ahora los reflejos espinales, ¿sí? Es importante diferenciar, ¿sí? Cuando hay lesiones que comprometen la motoneurona superior, yo voy a ver en el paciente hiperreflexia, pero si hay pacientes que tienen compromiso de la motoneurona inferior, en cambio voy a ver arreflexia a los reflejos que vamos a hacer ahorita, ¿sí? Entonces eso también nos ayuda a saber dónde puede estar la lesión en el paciente, ¿ya? Entonces acuérdense, cuando hay lesión de la motoneurona superior, ¿qué voy a ver en los reflejos? Hiperreflexia. Pero si está comprometida la motoneurona inferior, voy a ver. Por eso tengo un paciente que tiene, por ejemplo, una hernia discal, ¿no es cierto? Está lesionada más la parte de la motoneurona inferior. Entonces en esos pacientes, si yo hago estímulos, hago reflejos, no hay respuesta, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos valorar estos reflejos? Uno, cuando es normal, le podemos poner 2 cruces más, ¿no es cierto? Y eso va dentro del examen neurológico, de la ficha neurológica que ustedes vayan llenando. Ausente o deprimido le ponen 0, 1, 3, 4 es cuando es muy exagerado, ¿ya?
Entonces, importante que ustedes sepan cómo voy a ver al paciente cuando llega a consulta y saber dónde va a estar la lesión. Cuando yo tengo una lesión más cervical entre C1 y C5, lo que voy a hacer a ver en ese paciente es uno, tetraparesia. O sea, no puede mover ninguno de los 4 miembros, ¿sí? Entonces, acuérdense, cuando la lesión es cervical, C1 a C5, no voy a ver que tenga, voy a ver paresia o paraplegia, ¿sí? Tetraparesia o tetraplegia. Pero como es más cervical, va a haber lesión de la motoneurona superior. Entonces voy a ver que si le hago los estímulos al paciente que no puede caminar, va a tener hiperreflexia. Es decir, que si yo le hago un estímulo en el miembro rotuliano, ¿no es cierto? Sí va a mover. Si le hago el estímulo o el reflejo del bicipital, sí va a tener un estímulo. Entonces yo sé que ahí la lesión es en C1 a C5, que es muy diferente a la de C6 a T2, que es a nivel de cérvico braquial. Ahí en cambio, sí, el paciente tiene tetraparesia o tetraplegia, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que en los miembros anteriores no voy a tener respuesta. Entonces ahí va a haber lesión de la motoneurona inferior. Pero en los posteriores, en cambio, voy a tener lesión de la motoneurona superior, por ende voy a tener hiperreflexia. Entonces aquí el paciente viene sin caminar, viene postrado, pero si yo hago los reflejos en miembros anteriores, no tengo respuesta. Y en los miembros posteriores voy a tener hiperreflexia, una respuesta muy exagerada. ¿Y esto para qué creen que me sirve? Si yo ya puedo neurolocalizar dónde está la lesión con los reflejos que estoy haciendo, ¿qué me va a servir? Si yo voy a hacer un examen complementario en el paciente y quiero mandarle a hacer una resonancia o una tomografía, ¿dónde creen que le voy a decir en el pedido? Háganme una resonancia de toda la columna del cerebro. Demasiado. No, ¿verdad? Esto me sirve para neurolocalizar y saber que quizás la más probable la lesión está entre las últimas cervicales y las primeras torácicas, ¿no es cierto? ¿Y cuál era la diferencia con la primera que habíamos hablado de C1 a C5 cuando la lesión es netamente cervical? ¿Cómo ve al paciente? Viene con tetraparesia, ¿no es cierto? Pero ¿cuál era la diferencia con este? ¿Cuál era? Mira. Como es muy craneal, está lesionada la motoneurona superior. Entonces tengo hiperreflexia en los 4 miembros, ¿no es cierto? Pero ya cuando me voy un poco más abajo, entre C6 y T2, voy a tener como mitad-mitad, ¿no es cierto? ¿Dónde tengo la lesión de la motoneurona inferior aquí? Los miembros anteriores. En los anteriores, ¿por qué? Porque tengo hiporreflexia, pero en los posteriores Hiperreflexia. tengo lesión de la superior, por eso tengo hiperreflexia. Es como paradójica, ¿no? La lesión, porque debería ser al revés, ¿no? Pero es como al revés estamos viendo. Ya cuando tengo toracolumbar, que esta es la más común que van a ver, sobre todo los pacientes cuando se hernian a nivel toracolumbar, es la más común. Entonces aquí ya va a haber lesión de la motoneurona superior, pero solo va a afectar a los miembros posteriores, ¿sí? Entonces ahí ¿qué voy a tener? Ya no voy a tener tetraparesia, voy a tener paraparesia o paraplegia, ¿no es cierto? Porque solo van a estar lesionados los miembros posteriores, muy bien. Pero si yo en estos tengo lesión de la motoneurona superior, ¿qué voy a tener? Hiperreflexia, ¿ya? Y ahí yo puedo diferenciar, porque la mayoría de estos pacientes pueden tener hernias toracolumbares, pero también a nivel lumbar. ¿Y cómo voy a diferenciar? Porque cuando tengo lesiones a nivel lumbar y sacro, voy a tener paraparesia, paraplegia, pero con hiporreflexia, porque allá no se lesiona la motoneurona superior, sino la inferior, ¿sí? Entonces, esto también me sirve, normalmente los pacientes cuando se hernian, los perros pequeñitos, siempre va a ser o toracolumbar, pero al mismo tiempo no es que tienen solo una hernia, tienen 3, tienen 2, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a ayudar esto a neurolocalizar? Ver en los reflejos, ¿sí? Si yo sé que es toracolumbar,
los reflejos, ¿sí? El paciente no puede caminar, ¿ya? Pero si hago los reflejos, sí voy a tener hiperreflexia. Pero si veo también que viene paralizado de los dos miembros posteriores, hago los reflejos y tengo ausencia, la lesión va a ser más lumbar, ¿no es cierto? De lumbar a sacra, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Entonces eso es muy importante, es engorroso, la parte de neurología es un poco tediosa, ¿sí? Pero esto es como una forma de todo lo que tendrían que estudiar. Esto es como la pastilla que les estoy dando, ¿ya? ¿Sí? Y cómo ustedes deberían aproximarse al paciente que viene con signos neurológicos, ¿ya? Entonces, de manera general, ahorita ya con esto ustedes pueden ver la mayoría de pacientes que quizás les van a llegar a consulta van a ser esos pacientes que tienen hernias discales. Y lo más importante ahorita es que ustedes puedan diferenciar dónde puede estar la hernia, ¿sí? Porque eso les va a ayudar a que si van a mandar a hacer un examen complementario, digan, ah, no, yo quiero en el segmento tóraco-lumbar, o no, yo quiero hacer solo en el segmento lumbar, ¿ya? Porque qué tal si es un perro, bueno, en este podría mandarle a hacer todo tóraco-lumbar, que sí me va a salir, pero si es un perro grande, ¿creen que les puede salir el estudio solo en toda la parte de la columna? No. Entonces ahí es donde es muy importante neurolocalizar la lesión para que ustedes digan, ah, no, hágame la resonancia solo de este segmento para poder saber si por ahí, donde yo ya hice todo mi examen neurológico y dije, ah, ya, entonces la lesión puede estar más a nivel tóraco-lumbar, ¿ya? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver los reflejos y vamos a ver los reflejos flexores. El reflejo flexor se puede hacer en miembros anteriores y posteriores. Usted tiene que poner al paciente en decúbito lateral, hay que ajustarle de ladito. Sí. Ahí en decúbito, perdón. Muy bien. Entonces, bueno, ahí con una pincita, no lo voy a hacer tan duro porque obviamente está normal. Y PAC no hace, no tiene reflejo, no mentira. Ya, entonces, miren, ya, tienen que pellizcarle, ¿sí? Y la respuesta sería que retraiga la patita, ¿ya? Miren. Lo mismo se hace en los miembros anteriores. Ahí sí ponen nomás. ¿Ya? Esta prueba, ¿qué me dice? ¿Sí? Si está presente, tengo integridad de la médula espinal. Si está ausente, puede ser que tenga una lesión entre C6 a T1. Entonces la lesión va a estar más a cérvico torácico, ¿sí? Va a ser una lesión más o menos craneal. Cuando hago de los miembros anteriores, ¿sí? Cuando hago de los miembros posteriores, estoy evaluando a nivel de L4 a S3, a nivel lumbo sacro, ¿cierto? Y al mismo tiempo estoy revisando cómo está el nervio ciático, ¿sí? En cambio, en el flexor de los miembros anteriores también puedo ver los nervios axilar, ulnar y radial, ¿ya? Miren ahí, ¿sí? Importante, cuando yo haga la valoración de estos reflejos, la mayoría de los reflejos se hace con el paciente en decúbito lateral. Entonces, cuando yo tengo al paciente en decúbito lateral, tengo que valorar los miembros que están encima, que no están apoyados en la mesa, ¿sí? Porque puede ser que tenga una respuesta anormal del reflejo y obviamente eso no me va a servir, ¿sí? Quizás va a decir, ah, no, tiene hiporreflexia, y no. Nunca se debe valorar los miembros que están apoyados en la mesa, ¿ya? Y ahí está el otro, ¿sí? Entonces esa es la respuesta normal que debería tener el paciente, ¿ya? El momento que yo hago o genero un estímulo doloroso, debería flexionar el miembro, ¿ya? ¿Sí? Ah, miren en este. Ahora vamos a hacer el reflejo extensor. Esta también tenemos que ajustar. Ya. Entonces aquí igual. Ya. Entonces aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el reflejo extensor a arco radial. Entonces aquí donde vamos a hacer la percusión.
vamos a hacer en un músculo radial. ¿Ya? ¿Alguien más que venga? ¿Alguien más que quiera? Una boquita. Ahí es donde vamos a hacer. Aquí está el músculo, ¿cierto? Entonces, perdóname. Normalmente este es un reflejo normal, no es que vamos a ver que haga esto, ¿no? Debe ser un reflejo suavecito. Ajá, así. Miren. La respuesta que va a ser la extensión. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Ya. El tricipital hacen aquí. En el tendón, pero bueno. Igual. La respuesta sería la flexión, ¿cierto? El bicipital le haces aquí. Ese sí es. Ajá. El bicipital no va a ser tan marcado. Y ese como que no le tienen que parar tanta zona porque puedes pensar que tiene arreflexión. Pero no, aunque sí es, mira, es un poco. Sí, no está marcado. Estos del miembro anterior no son tan marcados. ¿Ya? Entonces acuérdense, es el extensor carpo radial. ¿Ya? Este es el tendón. ¿Ya? Muy bien. Y sí, déjale nomás un rato. Entonces, miren, el extensor carpo radial, cuando yo hago esto, se percute sobre el músculo extensor, ¿sí? O sea, ahí en el músculo debo dar. Cuando vayan a hacer el movimiento, deben hacerlo así, ¿sí? No hacer tan seguido, sino hacer como unos 2 golpes, 2 a 3, y ver cómo va la respuesta, ¿ya? Si tengo la presencia de este reflejo, sé que desde 7 a T1 está todo normal. Toda la parte de valoración de reflejos de miembros anteriores me dice cómo está la médula espinal a nivel cérvico torácico, ¿sí? ¿Ya? Pero los distintos reflejos que estoy haciendo es como que me dicen segmentos más chiquititos donde podría estar la lesión, ¿ya? Miren ahí. Si ven que el reflejo es no tan marcado, ese sería un reflejo normal. Miren. Sí, tal como es de ella, no está marcado desde esto, no. Solo deben ver que es como este reflejo involuntario que está haciendo el paciente, pero no está tan marcado, ¿ya? Muy bien. El tricipital que también les dice, ese se hace en cambio en el tendón, ¿sí? Ese es sobre el tendón del tríceps, es atrás donde hacen ustedes el movimiento, ¿ya? ¿Sí? Si está presente, yo sé que tengo una integridad entre C6 a T1, ¿sí ven que es el mismo segmento que estoy valorando, pero estoy valorando haciendo distintos reflejos, ¿ya? Miren, ¿sí ven? Entonces hace como una pequeña percusión, solo 2 golpes. Traten de hacer 2 golpes y ven, y luego vuelven a valorar, ¿ya? No estén tac en el paciente, ¿no? 2 golpes y revisan si hay el reflejo, ¿ya? ¿Sí? Este es el bicipital que les decía. Normalmente ahí sí deben utilizar su dedo para ahí hacer la percusión, pero este no va a estar tan marcado que digamos. Entonces, como es muy difícil que se provoque la flexión de los carpos, casi este no se utiliza como para evaluar directamente un segmento, ¿ya? Y si ustedes ven, el segmento que evalúa este reflejo es de C6 a C8, entonces si los otros me están valorando de C7 a T1 o C6 a T1, tranquilamente, yo con los otros ya puedo decir que quizás ahí está el segmento que está lesionado, si tengo hiporreflexia o hiperreflexia, ¿ya? ¿Sí? Ahora el reflejo patelar, primero vamos a ver y ya luego hacemos de mente, ¿ya? Para hacerle una sola, ¿ya?
¿Dónde se golpea? En el tendón patelar, ahí es donde se hace el reflejo. Miren, ¿ya? Miren, a diferencia de los miembros anteriores, este reflejo sí es un poquito más marcado, ¿sí? ¿Ya? Pero miren cómo está el paciente, donde se está haciendo los reflejos siempre es el miembro que está arriba, no es el que está recostado, ¿sí? Eso es muy importante. Ahí en cambio estoy viendo la integridad a nivel medular de toda la parte lumbar, de L4 a L6, ¿ya? Y también el nervio femoral. También se puede hacer el reflejo tibial craneal, ahí en cambio se hace un golpe a nivel de el músculo tibial craneal y debería ser en cambio una flexión del tarso, ¿sí? En el otro, en el rotuleano, hace una flexión completa, ¿no es cierto? Pero en este solo deberíamos ver el movimiento a nivel del tarso, ¿ya? Ahí vemos la integridad de L6 a C1, ¿sí? Miren, ¿ya? Miren donde se golpea, es mucho más abajo y es directamente sobre el músculo, ¿sí? Y los reflejos son muy cortos, o sea, no son muy marcados, ¿ya? ¿Sí? Ya, el reflejo perineal ya le vamos a hacer de una vez, eso me dice cómo está la integridad a nivel de las coxigias, ¿sí? Y también del nervio pudendo, que es el nervio que inerva tanto a la vulva, al pene en general, ¿no es cierto? Y también el reflejo anal, miren, ahí solo con una pincita podemos hacer con esta parte también, ¿ya? El reflejo anal revisa lo mismo que el perineal, pero se hace, lo que tenemos que ver es la contracción del ano y la dorsoflexión de la cola también, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. El reflejo panicular es revisar toda la parte dorsal del paciente y ver cómo está la sensibilidad. Normalmente esto solo se ve a nivel toracolumbar. O sea, yo si sospecho que el paciente tiene una lesión o una hernia a nivel cervical, no me va a servir esta respuesta, ¿sí? ¿Ya? Algo muy importante es que yo tengo que hacerlo bilateral, revisar de un lado y del otro con la pincita, ¿sí? Y cuando yo vea que pierda el estímulo, ¿sí? A nivel del reflejo panicular, si yo pierdo el reflejo en L2, yo sé que la lesión va a estar 2 segmentos más arriba, ¿sí? Entonces, si yo perdí la sensibilidad del paciente, el reflejo panicular en L2, ¿dónde creen que va a estar la lesión? Si es 2 segmentos antes, ¿dónde puede estar la lesión? La última torácica, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces vamos a hacerle este de una vez, ¿ya? Y bueno, el reflejo de Babinski normalmente se hace en la parte dorsal de los miembros pélvicos. La respuesta normal sería que las falanges hagan esto, ¿sí? O que quizás no hagan nada. Cuando veo que hacen esto, ¿sí? Como que se extienden cuando yo hago el estímulo, voy a tener una lesión en el tronco encefálico, ¿sí? Es una lesión ya superior. Entonces, miren, vamos a hacerle las de atrás de una vez. Alguien más venga a tener. Gracias, la ayuda. Gracias por nada. Ya, gracias. Entonces, exacto. Ya. Entonces, estos ya se hacen el tendón. Pero tiene tremores de intención. No le ha dado nunca una hernia. ¿Le disco? No, hasta ahora. Bueno, debe ser por lo que está asustado. Ya, pero miren, ¿sí ven? Este sería el reflejo. Ah, sí, la ¿ya? Y el otro sería, miren, justo en el muslo. Y aquí en cambio solo es el movimiento de los tarsos. Y hagámosle el de Babinski. El de Babinski se hace acá. Aquí. Ya, yo sé. Bueno, el de Babinski le tienen que hacer en este lado, así. Normalmente no hay respuesta. Cuando hay respuesta, hacen esto, ¿sí? Para arriba, ¿sí? ¿Ya? Ahí se pone más. Y voy a hacer el reflejo. Normalmente el anal o el perineal le haces aquí. Mira, se retrae. Retrae. Este sería el reflejo
perineal. Y el anal, ya haces alrededor del ano, el esfínter debe contraerse. Entonces, cuando hay ausencia, obviamente, en estos lados, la lesión va a ser más a nivel toxigio, ¿no? Como de las últimas vértebras es donde va a haber la lesión. Entonces, y el panicular, ¿no? Del panicular. El de panicular debe darse bilateral. Si no quieren poner atención, váyanse. Los que quieran irse, váyanse. Si me quedo con uno que esté viendo, no me interesa, me quedo con uno, ¿ya? Prefiero que se quede uno y que vea lo que estoy haciendo a que estén aquí todos muriéndose, durmiendo, haciendo otra cosa y lo que sea. Porque ya les dije muchas veces que eso es una falta de respeto, tanto para el docente como para ustedes mismos. Porque si vienen aquí es para que aprendan algo, al menos. Entonces, miren, este es el reflejo panicular, ¿no es cierto? Como les decía, si yo, esto solo voy a hacer a nivel toracolumbar en el paciente, porque ahí es donde voy a ver la respuesta. Cuando hay hiperreflexia, obviamente, la respuesta normal va a ser que se contraiga el músculo, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, veo, bueno, tengo que pellizcarla más, lo siento yo. Miren, exacto, así. Tienes que... no me Jordi. Malas noticias. Malas noticias, Jordi. Ya. No, sí. Sí, es que no quiero hacerle muy duro, ¿no? Miren. Esta es la reacción que normalmente debería tener, ¿no es cierto? ¿Ya? Sí. Entonces, los perros que siempre vienen con lesiones, con hernias, ya tienen que revisar, y a veces desde aquí ya pierden. Pero tienen que hacerle unilateral, porque a veces puede ser que la hernia sea extrusiva para este lado. Entonces, en este lado sí tiene reflejo, pero en este quizás ustedes le pican, así, y no. ¿Sí? Así como ahorita. Así como ahorita. No tiene. No, sí tiene. Ajá. Es que no lo estoy haciendo muy bien. Ya. Pero bueno, ya cuando vean el paciente que viene caminando medio chueco, sí tienen que hacerle esto con la pincita, sí tienen que hacerle así. ¿Sí? Y la respuesta pues es la retracción. ¿Sí? Eso es muy importante valorar. Y eso les recomiendo, o sea, esto no se olviden cuando vean que se pierde el estímulo. Si digamos que se pierde el estímulo aquí, pero solo de este lado, y aquí todavía tengo, digo, no, a ver, 1 o 2 segmentos antes, aquí está la lesión. Entonces ahí voy identificando y digo, creo que está L1, L2, donde está el problema más o menos. ¿Sí? Entonces es importante. La mayoría de estos pacientes cuando tienen hernias es a nivel toracolumbar, las más comunes, o quizás lumbares. Entonces, ¿cómo diferenciaba si era toracolumbar o lumbar? Con los reflejos. Si era toracolumbar, los reflejos que vamos a tener en los miembros posteriores, porque los dos pacientes que tienen toracolumbar y lumbar vienen con paraparesia, ¿no es cierto? O paraplejía. ¿Cómo diferencio este de este? Si el problema está aquí, yo voy a tener hiperreflexia, ¿sí? Pero si tengo aquí, voy a tener hiporreflexia. En los dos casos del paciente no viene caminando con los miembros posteriores. Pero ¿cómo diferencio dónde está la lesión? Por el segmento. También me ayudo con la prueba del panículo para revisar, ¿sí? Si obviamente la lesión está, digamos, a nivel toracolumbar, también puede ser, tenemos que ver la integridad a nivel perianal. Miren, esto es facilito. Miren cómo se contrae. Facilísimo. ¿Sí? Y la del ano, en cambio, ahí sí tienes que pellizcarle un poquito. Y ahí se contrae el ano. ¿Sí? ¿Ya? Pero les quedó claro dentro de todo y los reflejos que ustedes hacen. Acuérdense, cuando la lesión es a nivel cervical, ¿cómo viene el paciente? Con cuadraplegia, ¿no es cierto? ¿Sí?
¿ya? ¿Cómo diferencia entre un segmento más craneal o uno cérvico-torácico? ¿Cuál era la diferencia? Aquí, ¿qué pasaba cuando era muy cervical? Teníamos hiperreflexia porque estaba lesionada la motoneurona superior. En cambio, cuando era cérvico-torácico, ¿no es cierto?, había algo paradójico porque teníamos hiperreflexia de los posteriores e hiporreflexia de los anteriores. Y la diferencia cuando es una lesión toracolumbar o lumbosacra, el paciente solo viene con paraplegia o paraparesis, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Cómo diferenciaba cuando era toracolumbar? ¿Qué tenía? ¿Hiperreflexia o hiporreflexia? Hiper, ¿cierto? Y cuando era solo lumbar, hipo. Muy bien, ¿ya? En ambas extremidades, hiper en ambas. Y hipo en ambas. No, cuando es aquí, toracolumbar, solo los posteriores están paralizados. Cuando es alta, son los 4. Cuando es hemiplegia, puede ser una lesión a nivel cerebral, más craneal, donde está la lesión. Pero todo esto, miren cómo les ayuda, ¿no es cierto?, a diferenciar dónde está la lesión. Y solo viendo cómo viene el paciente también. Si nosotros vemos que el paciente llega sin poder caminar de los 4 miembros, ¿dónde voy a pensar que está la lesión? Arriba, ¿no es cierto? Arriba, son los segmentos de arriba lo que le están generando. Y puede ser que ya, es el paciente con politrauma, ¿no es cierto? Pues tengo que ver cómo está el compromiso de la médula espinal y al mismo tiempo también ver cómo están los pares craneanos. Por eso tengo que hacer todo en orden, ¿no es cierto? ¿Les quedó claro? Sí. Sí, porque tienen que dar una prueba práctica de esto. ¿Ya?